Somos Radio Hit. Radio Hit. Puerto Viejo 104.1. Puerto Viejo 104.1. Radio Hit Manabí. 35 minutos, 7 de la mañana con 35 minutos, cuando el calendario nos marca el 30 de enero, llegando ya al fin de mes y acercándonos a una de las fechas más importantes que tenemos en este año, que son las elecciones y obviamente el referéndum, la consulta popular de este 2023. Y precisamente para tratar ese tema está Allen Berbera, quien es candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y con quien estaremos tratando precisamente este tema para que la ciudadanía conozca cuáles son las preguntas del referéndum, cuáles son los anexos, esas palabras chiquitas por ahí que a veces no entendemos y que le damos el sí o el no sin saber de qué se trata. Bienvenido, Allen Berbera, un gusto tenerlo acá en Radio Hit. Sí, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar, ¿no? De saber, de informar a la ciudadanía. Vemos cómo es gravísimo lo que está ocurriendo en este país, que no se está informando a la ciudadanía. Existe prácticamente un bloqueo informativo por parte del CNE y otras funciones que no quieren que los ciudadanos vayamos de forma democrática, con conocimiento y con conciencia democrática. No quieren las autoridades que el ecuatoriano, la ecuatoriana pueda ir a votar el 5 de febrero. Muchas gracias, también un saludo a Puerto Viejo, Manta, toda esta provincia maravillosa de Manabí. Y recuerden, Allen Berbera en el casillero número 2 para el Consejo de Participación en la papeleta de hombres. Así es, y precisamente la gente aún en estas fechas, cuando ya estamos en esta misma semana de sufragar, no conoce cuáles son las papeletas, cuáles son las dignidades, la consulta, cómo se debe sufragar, cómo se debe votar por la consulta. Le decíamos acá, es pregunta por pregunta, en plancha no, porque si usted vota en plancha es anulado su voto. Precisamente para que usted conozca cuáles son las preguntas, 8 preguntas que están dentro del referéndum. Estamos aquí nosotros para informar y obviamente también nuestro invitado para sacarnos alguna duda. Dice la primera pregunta: la extradición de ecuatorianos está prohibido en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. Esta es la primera pregunta. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respetan los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo 1? Pero es que el anexo no se lo ponen aquí para uno poderlo leer. Entonces, ahí está la trampa. Mire, es una pena, una lástima, pero Guillermo Lasso ha demostrado ser el mayor farsante de este país. Y sobre todo que lo único que sabe generar es muerte, migración. Ya destruyó el país. 1,5 millones de familias destruidas por la migración entre el 98 y el año 2000. Ya destruyó el país con Lenín Moreno y con Lasso, con la consulta mentirosa del 2018, el 7 veces sí famoso, que no solucionó nada. Lejos de eso, en esa pregunta, en esa consulta, la única intención de esa consulta fue generar el Consejo de Participación Transitorio. ¿Para qué? Para poner a dedo a las peores autoridades que el día de hoy siguen gobernando. Fiscal General del Estado, tenemos el Contralor, que es un subrogante de subrogante. Entonces, quería iniciar por eso, porque en sí, esta consulta en general, ya vamos a ver la parte específica, no resuelve nada. Es parte de la farsa, de la trampa de Guillermo Lasso. Tanto así, mire, que siguen cometiendo delitos. Ahora tienen a una abogada Sichel, voceros, propaganda. Gastan millones y millones de nuestro dinero, de los ecuatorianos, para una consulta mentirosa. Una persona que es funcionaria pública, como la abogada Sichel, por todo el país la cargan paseando con refuerzos del Estado, en carros del Estado, en hoteles carísimos, tomándose fotos diciendo que voten sí. Imagínense. Eso vamos a investigar el Consejo de Participación, porque ese es el primer peculado que se ha cometido respecto de esta consulta popular. Cosas tan graves como ver que el banco del presidente, ¿no? El presidente banquero, su banco también sale en todas las propagandas oficiales, sale hasta en los equipos ecuatorianos para los
participaciones internacionales. Entonces, este señor lo único que representa es corrupción, es tráfico de influencia, beneficio personal. Esto hay que recordarlo a la ciudadanía, porque a Lasso hay que decirle no. No, porque en primer lugar, la consulta popular es una medida que el ciudadano tiene respecto de la actuación del gobierno. Para eso son los actos políticos. Y en primer lugar hay que decirle no. No a Lasso por mentiroso, no por corrupto, no por tramposo, no porque no nos da seguridad, no porque no nos da salud, no porque no nos ha dado trabajo, no porque el dinero se lo está llevando fuera del país. Y 8 veces no, porque tenemos que volver a un país de paz. La primera pregunta es la mayor trampa. Y es gravísimo porque juegan con el sentimiento del ecuatoriano. A todos es una desgracia, ¿no? Más de 5.000 muertos. Y a todos alguien se nos ha muerto, a alguien no ha tenido acceso a salud, a alguien están vacunando en este momento. Esto mientras usted y yo hablamos. Hoy muere una chica, muere un hombre, a alguien le pegan un tiro porque no pagaron una vacuna. Y dicen que con esta extradición, ahora ya han cambiado. Si ven ustedes la propaganda oficial, expulsaremos, dice. Entonces nos tratan como que si fuésemos ignorantes, idiotas, al ecuatoriano. Porque ya no hablan de extradición, hablan ahora de expulsión. Y la extradición no resuelve nada. ¿Sabe por qué? Porque para poder tener el primer extraditado, van a tener que pasar por lo menos 5 o 6 años. Y para que usted extraditar a un ecuatoriano a otro país, ese ecuatoriano tiene que haber cometido un delito en el otro país. Usted me va a decir que los 5.000 tiguerones, los 5.000 lobos, que nunca en su vida han viajado, que vacunan aquí, que cometen sicariatos aquí, de las bandas que sea, ¿alguna vez se los van a llevar fuera del país? Nunca. Eso es una burla. Ecuatorianos, ecuatorianas, se les están riendo en la cara. Y eso es gravísimo con un tema tan sensible. Mire, es tan absurdo y tan tonto que la gente le han hecho creer que si votan sí a la extradición, mañana van a llenar en 3 aviones, van a meter en 10 aviones, van a empezar a meter a los delincuentes y se los van a llevar. Eso es un absurdo. Entonces, lo más grave es que, insisto, con esa sensación que tenemos de desprotección, que el gobierno no nos atiende, que la policía no nos cuida, vienen y meten esta pregunta que ha causado tanto dolor para burlarse de los ecuatorianos. Por eso hay que decir no. No se burle de nosotros, señor presidente Lasso. No sea mentiroso. Usted es un gran tramposo y por eso vamos a decir no. ¿Sabe que si quisiese luchar en contra de la inseguridad? Más fácil. Traiga la plata que tienen fuera del país. Tráigala y con ese dinero podemos generar políticas de seguridad. Entonces, por eso la extradición no sirve. No va a servir nunca como un medio de lucha por la seguridad. Los vacunadores se van a quedar aquí. Los sicarios se van a quedar aquí. Entonces es absurdo plantear esto como que si fuese una cura para la inseguridad. Hablando precisamente de ese tema, entonces la consulta vendría a ser una cortina de humo. ¿Y por qué lo digo así? Porque en primera instancia se habló de que dentro de esta consulta estaría la pregunta de que si estaban de acuerdo que los militares salieran a las calles a respaldar a la Policía Nacional, pero analizando y viendo cada una de las preguntas, esa específicamente no aparece por ninguna parte. Y precisamente esa era la pregunta esencial que supuestamente iba a traer solución a los problemas del país y la gente estaba a la expectativa de que llegara el día de la consulta para a esa darle sí. Pero vemos que esa no aparece por ninguna parte. Y no solo que no aparece, pues, sino que es tan, insisto, no quiero hablar como tan tonta el planteamiento, que si usted lee cuando lo preguntaron, cuando se hizo la consulta de la Corte le dice, oiga, ya hay ley, pues. O sea, ya existe la ley, la Constitución ya establece que los militares pueden ayudar a la policía en caso de conflicto, en caso de emergencias, en caso de situaciones que requieran un apoyo conjunto. Entonces, no hay que crear leyes. Tanto así vimos, ¿verdad?, que ahorita para el manejo carcelario entraron los militares. Pues entonces, es una burla, insisto, a la ciudadanía, ya que perfectamente se puede hacer sin necesidad de reforma de leyes. Y ojo, para terminar esta parte, que tiene que ver con la pregunta 2, con las mismas leyes, el Ecuador llegó a ser el segundo país de América más seguro. La capital, Quito, y Cuenca llegaron a ser las primeras ciudades más seguras de América. ¿Cómo es posible
que nos digan ahora no es que la ley está mal, cuando no tiene nada que ver con implementación legal, tiene que ver con decisión política, ajustarse los pantalones y pensar en el Ecuador, no en el dinero. Así es. La segunda pregunta nos dice lo siguiente. Actualmente el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende, capacita y sanciona fiscales. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 2? Mire, esto es otra burla, otra trampa, o sea, aquí son cínicos. Los fiscales no sentencian. Este bloque supuestamente le llaman para reforzar la seguridad. Y es una burla, porque en el anexo dices, tratan, ¿verdad?, con absoluto desconocimiento, como que si los fiscales son los que sentencian. Los que sentencian son los jueces. Los fiscales lo que hacen es recabar la prueba y acusar. Entonces, en este caso, encima, tanto hablaban, ¿no?, de un Estado obeso, de que hay que ser austeros, de que hay que reducir el tamaño del Estado. Y esa pregunta lo que quiere es generar otra, aparte, institución de más burócratas que no se van a servir para nada. Porque con la fiscalía que existe, si se dedicase no a perseguir políticos, la 10/20 sobre todo, la fiscal general del Estado, que es la peor fiscal nunca antes existido en ningún gobierno del Ecuador. Porque hay que, y lo siento porque igual es una dama, pero hay que recalcar que es probablemente la persona más incapaz que ha estado alguna vez en la fiscalía. 4.500 muertos el año pasado. ¿Cuántas personas llegaron a juicio? En cambio, sí, para perseguir a correístas, para perseguir a candidatos políticos, para perseguir a contrarios políticos, para eso sí allana, ahí sí tumba puertas, hay que recordar, ¿no?, que hacen unas producciones cinematográficas, no van con cámaras, tumban puertas y sacan a los coidiarios contrarios, los sacan en calzoncillos, en calzones. Pero a los delincuentes ahí no les hace nada, ahí les tiembla la mano. Y ahorita en todos los actos de corrupción del tramposo de Lazo no ha hecho nada. ¿Cómo es posible que esta señora siga en la fiscalía cuando es una vergüenza? Debería hacerse un juicio político y revisar todas sus actuaciones, porque ella es la gran cómplice y artífice de la desgracia de este país. Insisto, esa pregunta no sirve para nada, no soluciona nada, y además, ¿qué es lo más grave? Que miente, porque en el anexo, y la ley actual, mejor dicho, establece que los fiscales son sancionados por los fiscales. Entonces, es absurdo pensar que vamos a generar más burocracia cuando ya hay un reglamento, cuando hay leyes que específicamente generan las sanciones, ¿no? Así Las es. 7:48 en todo el país. Estamos dialogando con el abogado Alember Vera, quien es candidato por la Casillero 2 al Consejo, como consejero nacional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En verdad, yo quería hacer una pregunta sobre el tema. En sus recorridos, ¿qué ha auscultado usted, abogado, en las diferentes situaciones de pobreza que está atravesando el país, la inseguridad jurídica y la inseguridad social? Sí, mire, esto es gravísimo. Lo que hemos vivido, el diagnóstico ya lo conocemos, pero es peor. ¿No? Porque claro, quienes vivimos en ciudades como Puerto Viejo, Manta, Guayaquil, Quito, por supuesto que vivimos diario con miedo, pero lo que está ocurriendo en las otras provincias es peor. O sea, es lamentable. En las periferias vemos vacunas, barrios en que los comercios tienen que pagar $10 de vacuna semanal, $10. Un puesto que a lo mejor vende limones. Y si no, les matan a sus hijos. Entonces, lo que sí molesta, indigna, y el Ecuador esta semana tiene una semana para indignarse e ir el 5 de febrero a cambiarlo. Porque ¿sabe qué es lo grave? Que no se soluciona. No existe desinformación. Sobre todo existe una gran desinformación de las elecciones que van a ocurrir, que son 7, 8 papeletas las que las vamos a enfrentar. Y no se hace nada. El gobierno sigue completamente viviendo en Júpiter. Miren, yo entiendo que la mejor forma de hacer política es predicar con el ejemplo. Y este señor, el tramposo de Lazo,
empezó primero con demagogia, mintiendo, que los zapatitos rojos, que los 100 minutos. Pero ahora, ¿qué es lo peor? Que su corrupción la hace de frente. Tiene a una chica por ahí gastando plata del Estado. Hace tráfico de influencias contratando empresas de él. Entonces, si observamos ya esto, si ya encima nos estamos medio acostumbrando a las trampas de Guillermo Lasso, es hora de reaccionar y por eso castigarlo. Yo le digo en broma y en serio, que en estas elecciones hay que pegarle un correazo a Lasso, darle duro, para que sepa que el Ecuador está indignado, que estamos, discúlpeme la palabra, estamos cabreados de que nos mientan. No es posible que nos mientan a la cara, que nuestra inseguridad, nuestros miedos, la pobreza del país, encima nos la restriegan en la cara. Eso tenemos que cambiarlo. Así es, la pregunta 3, vamos rápidamente porque ya nos quedan 9 minutos. La pregunta 3, en la actualidad la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas y se estima que con el censo poblacional de 2022 este número asciende aproximadamente a 152 asambleístas. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? Un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250,000 habitantes, 2 asambleístas nacionales por cada 1,000,000 de habitantes y un asambleísta por cada 500,000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo 3. Eso ya es absurdo, no quiero usar palabras fuertes, pero es un razonamiento ilógico, absurdo, tonto. ¿Qué quiere decir esto? Que con menos las cosas son mejor. Entonces, si usted tiene 100 policías malos, saca 30 policías, mejora la calidad de la policía. ¿Verdad? Si usted tiene... porque prácticamente eso es lo que está diciendo esa pregunta. Como la asamblea mala no sirve, saquemos asambleístas. Como que si eso va a mejorar la calidad de a quién designamos asambleísta o va a mejorar la cualidad de las leyes que obtenemos. En principio esa pregunta decía que era para reducir las minorías que generaron. Fue porque cambiaron el método de designación de escaños. Teníamos el método de Hunt, cambiaron al método de Webster. Ahora es en plancha. Volvamos al método de Hunt. Y sobre todo, que volvamos a tener representatividad de las mayorías con respecto a las minorías. Pero eso es tan tonto como decir, usted tiene 100 alumnos vagos, para que no sean vagos, voto a 30. Y el resto 70 van a seguir siendo vagos. Entonces, no resuelve la polémica, no resuelve sobre todo la calidad. Es lo mismo, aplíquelo. Si usted tiene 50 profesores que no atienden bien al servicio o no atienden bien a los estudiantes. No mejora la calidad sacando profesores, mejora la calidad teniendo mejores profesores. Y en esa pregunta también hay que tener muchísimo cuidado, porque van a quedar provincias que simplemente no van a tener representación. Los más afectados, nuestros compañeros migrantes, que se van a quedar prácticamente sin representación. Es decir, las personas que más aportan al tráfico de flujo económico en el país, las vamos a castigar quitándoles derechos de representación. Y esto, además, está prohibido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Así es, precisamente este tema, ¿no? La gente que no cree en la Asamblea. Obviamente que esta es una pregunta para seducir o endulzar a la gente para que le dé el sí a esta pregunta de aquí, porque la gente no cree en la Asamblea. ¿Qué tenemos? Aquí vamos con la pregunta 4. Actualmente existen 272 movimientos políticos en el Ecuador. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo 4? Mire, aquí es gravísimo lo que está ocurriendo, porque ayer escuché unas conferencias de unos debates que se hicieron y es lamentable cómo se está mal informando, sobre todo a los jóvenes. Jóvenes, no se dejen engañar. Lo que quiere hacer el gobierno mentiroso, delincuencial de Guillermo Lasso, es crear una base de datos, porque eso no en los anexos está, que quieren crear una base de datos con biométricos. ¿Qué significa? Que a usted le van a pedir sus datos biométricos, huella, dactilares, iris de los ojos, para poder afiliarse a un partido político. ¿Usted cree que un gobierno corrupto como el que tenemos, que pone a su banco a recibir dinero, toda esa data va a estar segura? Toda esa información tan sensible de cada uno de los ecuatorianos va a estar segura. Primero. Segundo, se va a utilizar para persecución política, pues. O
Porque usted puede ser afiliado al partido político que le dé la gana y nadie tiene por qué saberlo. Porque yo puedo estar afiliado por no ser militante. Punto. ¿Por qué? Porque a usted le gusta determinado partido. O quiere hacer un partido político, el Partido Feminista Ecuatoriano. Pero simplemente no quiere que se sepa que usted está afiliado. Encima, lo gravísimo es que va a poder ser usada esa información. Si se vende o la hackean, va a poder ser usada para generar actos contrarios políticos. Es decir, van a tener una base de datos y con esto te quito el trabajo, no te doy empleo. Entonces es muy grave. Le están vendiendo a los jóvenes de que esto es para evitar los camisetazos de políticos, para evitar que los políticos se cambien de una agrupación a otra. Mentira. Lazo es mentiroso. Todo lo que dice Lazo es una gran mentira. Y sus voceros, que es una lástima porque han cogido algunos jóvenes que representan, claro, los han puesto jovencitos, los han puesto agradables, con empáticos, todo lo que no es Lazo, ¿no? Lazo es recalcitrante, inhumano, deshumano. Entonces, esto es gravísimo. Ayer escuché a un joven decir, no, con esto se van a acabar los camisetazos. Es una gran mentira, porque nada, el anexo habla de sanciones al respecto. Entonces, insisto, en esa pregunta, ¿otro correazo a Lazo? No. La pregunta número 5 dice, precisamente hablando del Consejo de Participación Ciudadana, es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades. ¿Y qué nos dice la pregunta? ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea la que designa a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 5? Yo me pregunto, entonces, ¿para qué se crea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social si le están quitando lo que les toca a ellos hacer? Mire, esto es, insisto, el mayor fraude electoral que va a existir. Las preguntas 5 y 6 vamos a tratarla en conjunto, porque la 6 habla de una reorganización de cómo se designa el Consejo. Para empezar, ya se preguntó esto. En la consulta tramposa de Guillermo Lasso con Lenín Moreno en el año 2018, cambiaron la forma de designación del Consejo y lo hicieron por votación popular. La Constitución del 2008, ¿qué decía? La de Montecristi, la de aquí cerquita, la en la cual recuperamos el país, que se designaba por las otras funciones del Estado. 2018, nos vendieron humo, trampearon y dijeron no, vamos a hacerlo de forma democrática, por elección popular. Pero no les interesaba nada de eso. La consulta del 2018, lo único que les interesó era crear el transitorio. ¿Para qué? Para descabezar todo, para que no quede cabeza sobre muñeco, para sacar la Corte Constitucional, que fue ilegal, para designar a dedo a las actuales autoridades, fiscal general del Estado, contralor, procurador, superintendentes. Entonces, esta pregunta es la única pregunta que le interesa a Guillermo Lasso. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el anexo? Que es gravísimo. Que durante 2 años, en caso de que gane el sí, no se va a poder designar autoridades. Los concursos que estén en marcha se paralizan. Y las autoridades que ya están elegidas, así sea el suplente, como es el caso del Contralor, se mantiene. ¿Para qué quiere Lasso esto? Para asegurar su impunidad de todos los actos de corrupción horrendos que lo están cometiendo, inclusive ahora, como dicen algunos medios, hasta miembros de su familia. El gran padrino tenemos. El gran padrino. La única pregunta que le interesa a los secuaces de Lasso y a Lasso es esta pregunta. No le interesa el resto. Porque con esto se asegura, ¿qué cosa? Que no se vaya a investigar y va a asegurar su impunidad durante el tiempo que le queda de gestión. Porque la pregunta que dice que para hacer las reformas legales tiene que ser el presidente el que envía la reforma y le da de plazo de 6 meses a 1 año. Y ahí la Asamblea tiene que revisarlo. Entonces, y no da ninguna sanción si no lo hace. Entonces, si simplemente Lasso no le da la gana de reformar la ley, pues vamos a mantener las autoridades que tienen. Mire, y aquí hay otra situación que es muy grave, que si en la primera consulta del 2018, la de Guillermo Lasso con Lenin, afectaron a la ciudadanía tanto, lo que tenemos el día de hoy, los 4.500 muertos, falta de atención de salud, las vacunas y demás,
fue por esa consulta mentirosa del 2018, con un mal consejo de participación. Con un buen consejo de participación, que vayamos a elegir el 5 de febrero, por lo menos podremos empezar a recuperar la patria. Recuerden, en el 2018 a Lasso solo le interesaba tener a Trujillo y a Trujillato como transitorios haciendo lo que le daba la gana. Ahora, ¿qué quiere hacer? Va más allá. Esto se convierte en una dictadura ya completamente, porque él directamente va a decidir quién se mantiene o quién no se mantiene en todos los puestos de control. Entonces, por eso, amigos, no dejarnos engañar. Estas dos preguntas son las más importantes de la consulta y hay que votar que no, porque en caso de que llegase a ganar el sí, estoy seguro que va a ganar el no, automáticamente el país se destruye. No hay forma jurídica de enmendar esto, salvo que vayamos a alguna asamblea constituyente. Y asamblea constituyente Lasso no la va a convocar porque sabe que pierde. Y por eso recurre a esta forma mentirosa de generar propaganda para agarrar algo de oxígeno, ¿no? La gente ya no se acuerda ahorita de los 4.500 muertos. Se acuerda ahora que hay que ir a votar y encima no nos informan que es una consulta mentirosa. Así es, rápidamente, ya son las 8 con un minuto. La Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución en el anexo 7? Sí, mire, las últimas dos preguntas ya existen en la ley. Recuerden que gran parte del desarrollo, sobre todo vial, que existe en la corredor en el norte, el corredor de la sierra, el corredor amazónico, se hizo ¿con qué? Con haber generado una retención que se queda para la provincia en caso de extracción de minerales. O sea, la pregunta 7 y 8, la que protege respecto de la extracción y un flujo para las provincias, ya existe. Y respecto del agua, ya existía. Tenemos una ley hídrica que establece la forma de protección. Y recuerden que Lasso siempre perjudicó esto. Antes teníamos Senagua, EPA y la ley regulatoria para lo hídrico en el país. ¿Qué hizo? Desmanteló todo y lo juntó al Ministerio de Ambiente. Entonces, nuevamente nos dan la razón. Y por eso es importantísimo, porque es una gran trampa. Insisto, con la consulta popular, metámosle un correazo a Lasso, 8 correazos a Lasso y votar 8 veces no. Porque si se vota en plancha, se anula el voto. Así es, son las 8 de la mañana con 2 minutos, 8 de la mañana con 2 minutos. Agradecemos la presencia de Allen Berbera, quien está como candidato al Consejo de Participación Ciudadana en el Casillero 2 en la papeleta de hombres. Así que recuerden, este 5 de febrero, una de las mejores opciones que tenemos para el Consejo de Participación Ciudadana. Sus palabras finales. Sí, muchísimas gracias a toda la ciudadanía que nos ve con alegría, esperanza, con convicción. Con capacidad vamos a recuperar este país. Tenemos la oportunidad histórica, el 5 de febrero, de retomar el control, cada uno de los ciudadanos. Vamos a generar este país maravilloso que contaba obras, que contaba derechos, que contaba cosas buenas. No el de Guillermo Lasso, que cuenta muertos. Y desde el Consejo de Participación vamos a luchar por tus derechos, sobre todo que se respete los derechos y obtener por lo menos seguridad y paz. Allen Berbera, casillero número 2 en la papeleta de hombres, este 5 de febrero. Así es, agradecemos la presencia de Allen Berbera. Vamos a una pausa comercial porque tenemos más entrevistas y ya regresamos con más.